Y otra corriente también que me ha salido también en un vídeo, y era que hay como dos vertientes de programadores que son los que defienden usar una interfaz y los que no. Porque de hecho, cuando salió Cloud Code, era una terminal en la que tú no veías directamente lo que estaba haciendo. Tú le preguntabas, bueno, le pedías que hiciera el desarrollo de la aplicación, que hiciera algún cambio, pero tú no veías lo que era el código. Entonces, hay como que mucha gente que defiende que la programación, bueno, en el futuro no se necesita pues tener una interfaz en donde vaya a ver el código, porque realmente pues tú se lo vas pidiendo a la IA mediante commits y te va haciendo los cambios. Y luego hay otra gente que defiende lo contrario de seguir teniendo el código y revisar el código en lo que es la interfaz. No sé qué te parece esto y ahora, bueno, después de tu opinión te comento un poco cuál sería la respuesta o, bueno, cuál es el caso de uso de cada uno. Pues yo he probado las dos formas. Recuerdo la primera vez que usé Cloud dije, pero, pero si yo aquí, ¿sabes? ¿Cómo veo las cosas que se están cambiando? No, 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 esto no es útil. O sea, me pareció como muy poco eh, como muy poco friendly, ¿sabes? Sí, Me resultaba muy difícil trabajar porque venía acostumbrado a, oye, revisar el código, meterme yo a cambiar cosas o lo que sea. También he probado a dejarle hacerlo todo y luego ir revisando. Al final he conseguido una especie de cosa intermedia y es que en la terminal de Visual Studio Code abro Cloud ahí. Entonces ahí le voy pidiendo cosas y a la vez voy vale, viendo los archivos que se generan, los cambios que genera, todo eso. ya, ya. O sea, es una intermedia, digamos, porque no me gusta 100% dejarle hacerlo todo sin revisar nada. No, no reviso todos porque es una barbaridad la cantidad de archivos que genera algunas veces y la cantidad de cambios que genera. Pero sí que hay algunos que digo, esto lo quiero mirar, a ver cómo has hecho esto, porque esto, no sé, prefiero ver cómo está hecho primero antes de dar el OK. Entonces ya me meto en ese fichero, ahí miro los cambios que hay y demás. Sin embargo, creo que vamos a evolucionar a no revisar los ficheros en sí, sino a revisar los test. Me da la impresión y ver si los tests son correctos, si prueban lo que deberían probar, que no haya corner case que se nos escapen, cosas así. Y entonces, ¿cómo genera luego el código por debajo? Pues me da la impresión de que estamos evolucionando a que el código, vamos a dejar de ver el código en sí y vamos a ver los tests. Los tests, el lint, todos estos que nos dan información sobre cómo está la aplicación y cómo funciona, pero no nos vamos a meter a mirar si en un sitio hay un if else o un bucle, ¿sabes? Esa es la parte que creo, me da la impresión de que a no mucho tardar se va a perder. Sí, no, yo creo que también puede ser un buen híbrido de sí, al final solo mirar los test. Aunque realmente, sí, sí, ya el propio cloud te puede decir si pasan los test o no, incluso hacer ¿no? un loop de esto y hasta que no termine todos los test seguir haciendo Claro, iteraciones. claro. Pero bueno, a mí personalmente me gusta ver el código, a mí me gusta tener un poco, es verdad que a lo mejor pues si empiezas a desarrollar mucho código puede ser que te pierdas y hay alguna función pues no la tengas muy clara, pero es verdad que estás viendo tanto los archivos que crea, dónde los crea, la estructura, todo eso a mí me gusta tener bastante el control. Y bueno, al final lo que sea un poco la conclusión de todo esto es que para la gente, bueno, hay dos tipos de programados, podríamos decir los que son más indie hackers, los que son más de startups, los que desarrollan por su cuenta, pues son más de, bueno, coger la última novedad, tener un terminal, ponerle cloud, empezar a tirar cómics y a arreglar cosas en un día, así, bueno, y si se rompe, volver a arreglarlo, volver a lanzar otro cómic y, bueno, en ese caso, pues no hay ningún problema. En cambio, a nivel empresarial, en un proyecto grande, en un proyecto en el que hay programadores que ya no le pagan por hacer cómics, sino por revisar y mirar todo ese código bien, entonces ahí sí que es necesario que estén mirando el código, que sí, que puede ser bueno, menos útil o
pérdida de tiempo, pero al final te están pagando por, pues, por tener ese control del código en un proyecto grande y no estar lanzando pues, código y cómics a los locos sin ver un poco lo que está pasando. No sé si estás de acuerdo con esa teoría. Sí, o sea, yo creo que a todos los que somos profesionales de desarrollo nos cuesta soltar las riendas y dejarle a Claude que lo haga todo. O sea, no dejarle, no, perdón, no es tanto el dejarle que lo haga todo, sino no tener el control de qué es lo que está haciendo. Entonces, necesitamos verlo. Necesitamos, y es lo que tú decías, pues eso, ver si la paquetería es correcta, si los ficheros se están poniendo donde deben, si están siguiendo una estructura buena. Alguno concreto te metes a revisar algo, pero es que yo creo que humanamente no vamos a dar, no tenemos capacidad suficiente para revisar todo lo que es capaz de sacar Claude, bueno, Claude, cualquier inteligencia artificial de código. No tenemos capacidad suficiente. Tendremos que ir aprendiendo a revisar las cosas más importantes y en casos concretos, pues ahí sí que bajar más a revisar cosas concretas. También Pero es verdad que si no le das un prompt 100% específico, que nunca va a ser 100% específico, el modelo va a asumir muchas decisiones por debajo. Al final, dice, bueno, necesito hacer esto. Vale, pues hay una librería que hace esto. Pues vale, la primera que me sale, esta. Al final, tú a lo mejor no y, quieres y usar esa eso, librería. y eso en este loop, en el siguiente la cambio por otra. Bueno, Eso, sí, eso lo he claro, visto yo, claro, claro. A lo mejor luego vuelve a necesitar Hemos una estado cambiando la gráfica. librería. Claro, a lo mejor necesita hacer una gráfica y busca, le sale otra y tiene dos paquetes que hacen lo mismo, pero bueno, porque al final pues ha vuelto a buscar otra librería, sí. Y así con muchas cosas. ¿Irá perfeccionándose? Pues sí, pero Sí, yo creo que eso está mejorando. Yo creo está mejorando con todos el tema del harness engineering. No sé si es engineering, pero bueno, los harness en sí. mm, Eh, sobre todo, pues eso, el decirle que haya un sitio donde vaya anotando, oye, sí, pues lo que tú comentabas para gráficas, si estás usando una librería de gráficas, anótala en este documento y siempre que vayas a hacer gráficas, usa esta. Entonces ya con eso probablemente se gastará algo más de tokens de lo que se gastaba antiguamente para hacerlo, pero ya no te hace esto que es que te lo digo que yo lo he visto, de hacer un cambio, un desarrollo y poner un paquete X que hacía algo, no recuerdo qué era. Pedirle que lo cambiase, que cambiase alguna cosa del funcionamiento y la siguiente respuesta salía con otro paquete distinto. Digo, pero ¿por qué has cambiado? ¿Por qué? Porque estás usando otro proyecto. Nadie ha pedido que uses otro proyecto ni que cambies el proyecto. Creo que eso, a ver, alguna vez se irá pasando, porque ya sabemos, si no es determinista, no es determinista ni lo va a ser en la vida. Pero se ha corregido bastante con todo esto, todo el sistema de contexto y demás, que antes no existía. Yo, cuando te estoy hablando que pasaba esto, era cuando los contextos eran limitados al ya. prompt, que no es como ahora. Ahora tienes un contexto global aparte del contexto del propio prompt. A mí me ha Pero bueno, pasado que no sé si, bueno, no sé si con los modelos más potentes sigue pasando, que duplica código, que a lo mejor no es tan eficiente, no reutiliza el código. Si tú le dices, hazme esta función, a lo mejor te la vuelve a crear nueva cuando ya la tiene creada en otro sitio. Y mm, creo que eso también se soluciona con los temas, con los proyectos que hablamos la semana pasada de contexto vectorial, que sí, crea el de la en grafos, gráfica, ¿no? Sí, el grafo ese, sí. el tema de grafos. Creo que con eso, si no se soluciona 100%, lo mismo, pues también se mejora mucho. Pero sí, eso pasaba mucho. Eso era una cosa, además, que tampoco tenías mucha más opción que decirle, reutiliza el código, pero si él Ya, no lo reutilizaba, pues no había otra. Pero ahora, claro, ahora sí que tiene el contexto de dónde existen dónde y qué hacen y cómo funcionan y lo puede reutilizar. Creo que también vale, vale. mejora en eso. Y,
y bueno, tenemos una nueva forma de trabajo que podríamos hacer un vídeo más adelante, que es el Graph Engineering, que viene justo de todo esto. O sea, que tenemos el Harness Engineering, que fue el primero, después fue el Loop Engineering y ahora está el Graph Engineering. Y básicamente cada uno de ellos se va apoyando en los anteriores. Es decir, el Graph Engineering, que sería como lo último que ha salido y demás, usa loops y aparte usa harness. O sea, usa todo. Y utiliza este sistema de grafos y demás para que el modelo sea capaz de encontrar lo que necesita y conocer el contexto del código, de la arquitectura, el proyecto, métodos, funciones, todo. Como si fuera una especie de N8N, es decir, como al final tener un poco el código estructurado en una especie de gráfica y poder, ¿no? Bueno, No, no, o sea, no, eso se almacena en una base de datos vectorial y así la IA puede acceder a ella. O sea, no es un tema visual. O sea, aunque puedes sacarlo de forma visual, no sé si Obsidian, que también hemos hablado alguna vez de ello, es un sistema de grafos y tiene una representación visual que tú puedes ver los nodos y todo eso y cómo se relacionan entre claro. ellos. Pero eso es para humanos, o sea, el Sí, modelo no bueno, me necesita. refiero al ingeniero que hemos dicho, bueno, como acabamos de comentar, el ingeniero de grafo pensaba que a lo mejor, no sé, se dedicaba un poco a mirar el grafo, a controlar los nodos, a ver, no Sí, sé, bueno, de hecho es que creo que puedes crear nodos, crearles relaciones, a eso me ¿sabes? Y viene un refería. poco todo de ahí. Vale, vale. Pero bueno, es, son, o sea, está investigando un poco de ellos, son no complejos, no son excesivamente complejos, pero tienen normas que hay que ir siguiendo y tienes que cumplirlas y saberlas y preparar el agente para que tenga todas esas normas y saber no solo saber colocar las normas, sino saber comprobar que se están llevando a cabo las normas, se está llevando a cabo bien el proyecto, pues todo esto. Entonces, va todo un poco en conjunto. Digamos que en el harness pones las reglas de trabajo. El loop le dices cuáles son los objetivos y cómo comprobar si se cumplen. Y luego todo lo del graph sería la parte pues, de darle más contexto, más relaciones, sobre todo es Vale, más vale. contexto y más conocimiento del proyecto para no hacer cosas que no tienen nada que ver con tu proyecto. Sí, también optimización, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sí, ir más, eso es, ir más a tiro hecho, a donde tienes que ir, a reutilización de código, pues todo esto. Vale, vale. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona todo.